Y bueno, ya es la hora, pero no veo. Yo creo que comenzamos. ¿Comenzamos? ¿Parece bien? Vamos. Pues, Amigos y amigas de la Ciudad de México y de todo el país, bienvenidos a este espacio que la Correduría Pública tiene para todos ustedes. Y esta ya es nuestra cuarta edición. Gracias a quienes nos ven por televisión a través del canal de Niacias Media y a todos aquellos que nos siguen a través del formato de radio. Queremos también darle las gracias a todos aquellos que participan en nuestras redes sociales, haciéndonos llegar sus sugerencias, sus opiniones, sus recomendaciones para la conformación de este programa. Muchas gracias por unirse a dichas redes sociales del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Y aquí estamos respondiendo a sus inquietudes y porque ustedes lo pidieron, el día de hoy tenemos un tema, por decirlo menos, demasiado interesante. Los convenios entre accionistas y el arbitraje. Nada más y nada menos. En esta charla tan interesante, nuestro experto invitado, con toda su experiencia y con toda su ciencia, nos irá guiando al punto en donde estos dos temas convergen, justamente se unen. Ya lo verán ustedes, no adelanto mucho en la materia. Yo soy Cristina Juárez y tengo el gusto de conducir este programa con Carlos Matsui, corredor público número 38 de la Ciudad de México, a quienes todos ustedes ya conocen. Carlos, buenas tardes. Cristina, buenas tardes, qué gusto verte y estar en este programa el día de hoy. Pues bien, como anotabas, hoy tenemos un invitado en verdad de lujo, colega nuestro, es el corredor público número 51 de la Ciudad de México, el licenciado, el doctor José Antonio Rodríguez Márquez. Yo voy a dar una breve semblanza, muy breve semblanza, porque el currículum del doctor Rodríguez Márquez es bastante amplio y empezaría comentando que el doctor José Antonio Rodríguez Márquez es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica y la medalla Gavino Barrera. Cuenta con el grado de doctor de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz. Es abogado con una experiencia bárbara de más de 40 años, como abogado transaccional, ha actuado como árbitro único, árbitro presidente o árbitro mediador, abogado de parte, en fin, ha tenido todas las facetas del arbitraje. Entre los puntos muy destacados del lado de hoy, es el primer latinoamericano en obtener el reconocimiento académico profesional como Charter Arbiter por el Charter Institute of Arbitrators, del cual también fue miembro presidente del comité ejecutivo de la North American Branch, siendo también el primer latinoamericano en lograr ese nombramiento como muy importante. Actualmente forma parte del Comité Revisor de Avances en el Arbitraje Internacional por el International Institute for Conflict Prevention and Solutions y es miembro del Colegio de Arbitraje Comercial con sede en Londres. Es el primer latinoamericano en ser admitido por esta institución internacional. Actualmente preside la Comisión de Mediación y Arbitraje de la CAMIM y actuó como vicepresidente del Comité de Mediación de la Comisión de Arbitraje Internacional de la ICC Capítulo México. Ha escrito diversos artículos y obras relacionadas con los medios alternos de solución de controversias, entre los que destacan el perfil del mediador y el arbitraje tributario internacional. Muy interesante este artículo. Le repito, arbitraje tributario internacional. Esto fue publicado por la revista ICC en el 2018. Y también ha escrito el arbitraje comercial y correduría pública. Pues bien, José Antonio, mi querido doctor, te damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carlos. Pues para mí es un gusto y un privilegio estar en esta plática con ustedes y poder compartir con ustedes una probadita de estos temas que resultan apasionantes ya en la práctica del día a día. Entonces, bueno, pues José Antonio,
Bueno, la verdad es que con esas credenciales como, no solamente como árbitro, sino como participante en todos estos medios alternativos de solución de conflictos, siempre nos queda así como la inquietud a todos los que te escuchamos, a todos los que te seguimos, a todos los que queremos aprender. ¿Cómo iniciaste tú? ¿Cómo entraste a este mundo? Muy bien, pues es una pregunta muy interesante y la respuesta pues, es con tiempo, con paciencia y con oportunidad y con suerte. Y la suerte es donde se une el conocimiento con la oportunidad. Esa es la suerte. Entonces, bueno, yo empecé con los métodos alternativos de resolución de controversias, al mismo tiempo que empecé mi interés por hacer recordador público. Esto ocurre pues a mediados de los 90, la ley de correduría ya tenía algunos años, y pues como que sentía yo que podía ser corredor público, y como que también sentía que podía dedicarme a los métodos alternativos de solución de controversias. Entonces, pues empecé como se empiezan muchas cosas, por curiosidad, o sea, en mi práctica profesional, como Carlos lo mencionó, pues ya llevo muchos años de ser abogado transaccional, o sea, abogado transaccional, abogado que en México le llaman abogado corporativo. Entonces, me dedico y me dedicaba a hacer contratos, a hacer asambleas, en fin, toda esa parte societaria y contractual mercantil de las sociedades. Y pues empezaba yo a recibir contratos del extranjero con cláusulas escalonadas. Cláusulas escalonadas son, en caso de controversia, primero habrá una negociación, con tantos días, si la negociación no se resuelve, nos iremos a mediación, si la mediación se resuelve en tanto tiempo, nosotros al árbitro. Entonces, perdón, que interrumpa tantito, José Antonio. Lo que pasa es que aquí nuestro equipo de producción me está diciendo que hay un eco por ahí. ¿No tendrán algún otro micrófono encendido? Que no se nos está escuchando muy bien. Aquí nada más tengo este micrófono. Ok. Bueno, esperemos que haya sido pasajero. Muy bien. Entonces, les comentaba, entonces empezar a recibir contratos con esto de cláusulas. Y bueno, como ¿qué es esto? ¿No? O sea, como que sentía que era un mundo totalmente lejano a nuestra realidad jurídica y lejano a nuestra práctica profesional. Entonces, bueno, pues empecé a hacer preguntas con personas que se dedicaban a esto, sobre todo en el extranjero. Y curiosamente, también era el momento y luego donde la oportunidad y el conocimiento se unen, y esa es la buena suerte. Estábamos en la época de la negociación del ECAN. Entonces, el ECAN y el TEMEC tienen un capítulo de resolución de controversias, y dentro de ese capítulo hay un artículo donde los tres países se comprometen a fomentar la resolución de controversias comerciales de sus ciudadanos, sus empresas, a través de los métodos alternativos, en particular a través de la ley. Entonces, México en ese momento estaba ya con una legislación arbitral que tenemos el día de hoy, entró en vigor en 1992, y tuvo una reforma en 2011, y es una legislación pues muy importante, y es una legislación que sigue un esquema monista. Dentro del esquema arbitral, se dice que una legislación arbitral es monista cuando sirve, cuando aplica tanto el arbitraje nacional como el internacional. Entonces nosotros tenemos las mismas reglas del arbitraje nacional que aplican tanto al nacional como al internacional. Entonces, bueno, tenía todo eso, y había un curso por ahí que era el primer curso que daba la Cámara de Comercio Internacional, que es una institución de arbitraje, de administración de arbitraje, y la Escuela Libre de Derecho. Entonces tomé el curso, lo que era curiosidad, se convirtió en pasión, terminé el curso, y me reitero, todavía no había internet. Yo sentía que conectarme con la Cámara de Comercio Internacional de París iba a ser muy difícil. Hoy hablé en la mañana en la Cámara de Comercio, a la CCI, por un tema de arbitraje, pero en ese momento lo sentía yo muy lejano. Entonces me acerqué a la American Arbitration Association. Curiosamente, ellos empezaban su organización de su división internacional. Y bueno, pues yo ya traía un curso, ya traía algunos cursos de la AAA,
y viene el Charter Institute of Arbitrators, que es una institución inglesa que tiene 105 años de dedicarse al arbitraje, y esa institución pues nació para preparar ingenieros como árbitros, no abogados. Si revisamos su código de comercio, no hay requisitos para ser árbitro. No dice 35 años de edad, de nacionalidad mexicana, licenciado en Derecho, no dice nada. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el modelo de la central y no hay requisitos. Entonces, esa institución pues, está más famosa a nivel internacional para preparar árbitros, ¿no? Entonces, su función es preparar árbitros. Los ingenieros dicen que el arbitraje funcionó mientras los abogados no nos metimos a perder. Yo creo que tienen alguna razón, ¿sí? Recordemos que es humor inglés, ¿no? Entonces, bueno, me acerco al Charter Institute y tomo mi primer curso con ellos y me convierten en miembro de la división de Norteamérica, el North American Branch. En el North American Branch, en el comité ejecutivo, estuve por más de 20 años, fui presidente. Esa es la parte, vamos a decir, organizacional. Y luego pues hay un curso que se llama inglés Fellow, que es compañero. Y bueno, para tomar ese curso debes de tener más de 10 años de experiencia y debes de presentar un examen, que una parte es un laudo que pones un número y lo califican en Londres, ¿no? O sea, y es en inglés, nada que ver con derecho mexicano. Y otra parte es que actúas como árbitro y como abogado de parte ante un grupo de tutores. Yo soy tutor en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues también me convertí en tutor. Y luego viene que me convierto en Charter Arbitrator, que es la joya de la corona, es la máxima distinción. Y en el mundo anglosajón y últimamente en el mundo latinoamericano, el Charter Arbitrator, el Charter Institute, es una distinción muy importante. Entonces, bueno, pues mi carrera empezó así. Yo creía que iba a tener el primer arbitraje después de unos 6-7 años de primer curso. Y pues yo creo que lo tuve como a los 6-7 meses de empezar con esto. O sea, como que también no era casual, yo ya llevaba 40 años, ya traía una experiencia internacional como abogado y pues estaba bien en el mundo del trabajo. Y eso me abrió las puertas del mundo arbitral. O sea, ¡Qué historia! ¡Qué historia! Realmente es una serie de acontecimientos que se fueron uniendo y aquí te tenemos. Ve nada más, qué personaje. Muchas gracias. Entonces, puede ser la historia un poco la vida, ¿no? O sea, una cadena de conocimientos, oportunidades y pues curiosidad que se complementan, ¿no? Muy interesante, Antonio. Más en estos temas de medios alternos de solución de controversias. Yo creo que eso fue lo que te atrapó. Exactamente, sí, así fue, Carlos. Oye, José Antonio, bueno, el tema del día de hoy es un tema de suma importancia en materia societaria, es
Entonces, ese es un tema que en ocasiones se pierde la brújula. Entonces, yo creo que podemos ir poco a poco y ir enfocando el tema. O sea, primero es un convenio entre socios respecto a la sociedad, respecto a cómo se van a comportar en la sociedad. Número uno. Número dos, ¿podría o no participar la sociedad? Sí, y con las salvedades que estamos tratando. Número tres, el convenio de socios puede tratar o puede abarcar a todos los accionistas de una sociedad, vamos a utilizarlo en anónima. Sí, puede abarcarlos a todos. Puede ser al principio de que empiece el negocio, sí. Puede ser al principio de que empiece el negocio. Puede ser en el transcurso de la vida del negocio, también, ¿sí? Puede ser de un grupo de socios, también puede ocurrir eso. Entonces, sí, es un convenio entre socios para regir las relaciones en la sociedad o dentro de la sociedad y para evitar problemas. O sea, lo importante, lo interesante del convenio de socios no es la complejidad que tenga, sí, en ocasiones es un documento muy complejo, sino que su propósito, o sea, lo más importante es no perder su propósito. ¿Cuál es? Precisamente evitar los problemas y dejar claras las reglas del juego entre los accionistas. Y aquí puede haber accionistas con las físicas, con las morales, o una combinación entre ellos. Entonces, esa podría ser nuestra primera aproximación al tema. ¿Sí? Ahora, otra forma de aproximarnos al tema es, pues, ¿qué dice la legislación mexicana? La presentación que hiciste, como dices por ahí de mi persona, Carlos, pues tengo cerca de 40 años en estas lides de derecho transaccional. Y bueno, pues a lo largo de esos años, pues los convenios de socios no han sido ajenos, no es una moda, ¿no? O sea, también aquí, hablando de la legislación mexicana, que hay un artículo muy importante, que es el 198 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Es importante en este momento los negocios que inician, pues traen un socio inversor que requiere ciertas características, que requiere ciertos elementos para poder invertir y para poder desinvertir y para poder de alguna forma participar en la vida de la sociedad. Entonces, su origen básicamente es cuando tenemos este tipo de socios. El socio inversionista, fondos, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa, pero cuando no estaban previstos en la ley y esto hace mención a lo que mencionas, para que fueran válidos estos acuerdos y no violaran el precepto que acabas de citar. No había el tema de limitar el derecho a voto. Eran convenios respecto a lo que el día de hoy, curiosamente, la ley mercantil desde 2014 reconoce una realidad, ¿no? O sea, restricciones no tanto para votos, sino restricciones en la circulación de las personas, ¿no? Y vamos a hablar de ello adelante. Entonces, curiosamente, desde mi punto de vista, no hay ninguna modernidad en el 2014, ¿no? El 2014, en la ley de sociedades mercantiles, en el 198 actual de la ley de sociedades mercantiles, no hay modernidad alguna. Hay un reconocimiento de una realidad, ¿no? Y antes de ese reconocimiento de esa realidad, pues el 30 de diciembre de 2005, en la ley del mercado de valores,
viene una figura que es la Sociedad Anónima de Promotora de Inversión, las SAPIs, ¿no? Las famosas SAPIs. Y también el tema es interesante, o sea, cuando viene esta SAPIs, pues como que ¿por qué están en la ley del mercado de valores, ¿no? Y lo que decían los legisladores en ese momento, bueno, al público, pues, es que era más fácil meterlas en la ley del mercado de valores que lo manejaba la Secretaría de Hacienda, que meterlo para ver de las leyes de sociedades mercantiles. Y están ahí, ¿no? Están ahí, y como les decía, el convenio de socios, que está en el 198 de la ley de sociedades mercantiles, pues se parece a lo que es, y es una copia fiel del artículo 16, fracción sexta, de la ley del mercado de valores, ¿no? Entonces, el tema de las APIs, también hay que otra vez no hay que perder la brújula de qué se hace con un convenio entre socios, ¿no? Si vemos la ley del mercado de valores, habla que los socios podrán convenir, ¿sí? Y si vemos la ley de sociedades mercantiles, dice lo mismo, los socios podrán convenir. ¿Sí? No dice que los estatutos sociales, dice se podrán convenir. Y vienen los temas respecto a restricciones en la circulación de socios, ¿no? No de voto, no del ejercicio de voto. Son restricciones alrededor de la disposición de las acciones. Vamos a hablar de ello más adelante, ¿no? Pero siguiendo con el tema de si es lo mismo que está en la ley del mercado de valores con lo que a veces se pretende hacer con la sociedad anónima, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la ley del mercado de valores tiene otro artículo, que es el artículo 13. Y dice que los estatutos sociales podrán contener disposiciones. Y ahí sí, hay restricciones a voto, restricciones a dividendos, restricciones a tipos de acciones. Por ejemplo, sabemos que nuestra ley de sociedades mercantiles dice que todas las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, ¿no? El 17, que no producen efecto legal aquellas estipulaciones que limiten o que excluyan a algunos socios de las participaciones en las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿por qué? Porque la SAPI sí puede y la sociedad anónima no puede. ¿Por qué? Porque precisamente la SAPI es una sociedad de excepción. Y si lo hubieran metido en la ley de sociedades mercantiles, hubieran tenido que cambiar la parte más singular que tiene la ley de sociedades mercantiles, su parte general, que son las reglas generales de toda sociedad mercantil al estilo pues, del siglo XIX y siglo XVIII. También recordemos, nuestra ley de sociedades mercantiles pues, es de 1934, ya anda noventeando, ya va a cumplir 90 años, y bueno, pues como que pues, tiene cirugías por todos lados, ¿no? O sea, las leyes, la parte de sociedades cooperativas ya no está ahí. Y luego tiene capítulos nuevos, y luego tiene bis, y luego tiene quaters, como que ha sido un parchadero de ley que no tenemos una ley uniforme. Entonces, sí, como abogados, o sea, estoy asumiendo que la mayoría de los que estamos en esta plática, pues somos abogados o somos asesores en general de empresas. Entonces, como asesores en general de empresas, o como usuarios de los convenios entre accionistas, pues tenemos que tomar en cuenta este tipo de diferencias, ¿no? O sea, no podemos llevar elementos de acciones sin derecho a voto y de acciones pues sin derecho a dividendos, pero sí con otros derechos, una sociedad anónima, porque no está en la ley de sociedades mercantiles. De acuerdo, es derecho privado, pero estaría violando otras disposiciones de la ley de sociedades mercantiles. Entonces, si queremos todas las virtudes que pudiera tener una SAPI, pues tendríamos que irnos a lo que dice la ley del mercado de valores. Entonces, bueno, pues ahí en las APIs, como que en ocasiones yo digo que, ¿para qué quieres un Rolls Royce si lo vas a circular en terracería? Porque a Carlos le gustan los caballos, ¿para qué quieres un pura sangre? Para que sea caballo de yunta, ¿no? O sea, te va a funcionar. Pero pues eso pero qué desperdicio, ¿no? Exacto. Eso es lo que ocurre muchas veces con las API.
¿no? Oye, José Antonio, una pregunta. Esta inclusión en los estatutos sociales que permite el artículo 13 de la Ley de Mercado de Valores, en el caso de las APIs, ¿no se encuentra también reflejado en la parte del 91, si mal no recuerdo, de la Ley de Sociedades Mercantiles a partir de la fracción 7, que permite la incursión de determinadas cláusulas en los estatutos sociales? Podría ser, pero ¿por qué si yo digo esto? Si hicieron un copy and paste de una parte de la ley del mercado de valores, ¿por qué no hicieron la otra? ¿No? Porque puede dar problemas, ¿no? O sea, puede haber disposiciones. ¿Y la otra no será la del 198 de la Ley General de Bueno, es que Sociedades Mercantiles? cuando nació recordemos, las APIs nacen en 2005 2005. y el artículo 198, con la redacción que tenía desde 1934, cambia en 2014. Así Entonces, es. estaba conviviendo la SAPI, Sociedad Anónima de Excepción, por llamarla así, con esta restricción del 198, pero era de excepción. ¿Sí? Entonces, bueno, fue la fórmula que encontraron, ¿no? Una forma de modernizar las sociedades anónimas, haciendo el copy de las bursátiles, me refiero, perdón, de la ley de mercado de valores. En mi experiencia, José Antonio, no sé si compartas que el convenio entre accionistas, que en la ley de mercado de valores y en la ley de sociedades mercantiles, pues va muy enfocada a la parte de capitales, de dividendos, de remanentes, en fin, de los acuerdos que puedan tener los accionistas. Sin embargo, el convenio de socios o accionistas es muy dado en las sociedades familiares, en los negocios familiares, para prevenir los conflictos que pudiesen despertar a falta de socio principal o cambio de los giros o incluso el ingreso de nuevos accionistas o socios en estas sociedades familiares. Desde mi personal punto de vista, creo que ese pacto de socios o accionistas se da mucho en ese ámbito de las empresas familiares. Bueno, mira, sí se da mucho en ese ámbito y nuevamente, pues, dos ideas aquí. Estas figuras, o sea, incluyendo los convenios de socios, incluyendo los métodos alternativos de solución de controversias, son figuras que hay que saberlas manejar para evitar nulidades, ¿no? O sea, como que son campos minados donde hay que ver dónde puedo poner el pie o dónde puedo poner una disposición que no sea anulable, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. Si tengo un tema de una sociedad, de cualquier sociedad anónima, cualquier SAPI, donde me interesa hacer un control de administración, pues sí, puedo hacer ese control de administración, no a través de que le diga yo a cómo votar a los accionistas, ¿no? Sino a través de establecer mayorías especiales, ¿no? Entonces, eso no está violando en ninguna discusión de la ley de sociedades mercantiles. Malo que yo en una sociedad anónima diga que estos socios tendrán acciones preferentes, no preferentes, acciones de series especiales, que lo único que tendrán derecho es a recuperar su inversión en 3 años o en 4 años y a tener un dividendo especial de tanto, ¿no? Eso lo puede hacer en la SAPI, ¿no? Igual en una sociedad familiar, pues habría que considerar qué tanto vale la pena, pues, transformarla en SAPI, ¿no? O qué tanto vale la pena, si no transformó en SAPI, pues que tenga unos estatutos del siglo XXI, ¿no? Y ya no del siglo XXI, de la década de los 20 de este siglo, ¿no? O sea, porque todavía nos encontramos sociedades que, pues olvidémonos eso de que las convocatorias se publiquen en el portal de la Secretaría de Economía, olvidémonos eso que es muy moderno, pero todavía no tienen la posibilidad de realizar o de adoptar resoluciones fuera de asamblea, ¿no? Están reconocidas en nuestra ley desde los 90, ¿no? Y no están en estatutos, y si no están en estatutos, pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces sí, yo creo que una buena asesoría para una empresa familiar, pues empieza revisando toda esa parte, desde dónde estamos partiendo, ¿sí? Porque en ocasiones partimos de circunstancias pues que no son sólidas para lo que queremos hacer, o bien llegan
y eran los chavos que estudiaron en el extranjero, tienen 18 maestrías en negocios y quieren unas estructuras complejísimas y bueno, muy bien, ¿sí? Pero esta es tu realidad del día de hoy, ¿sí? Porque, y reitero, es muy diferente el pater familias que tiene 2 o 3 generaciones, tiene hijos, tiene hijas, tiene yernos, tiene ¿cómo se llama? Tiene nietos, en fin, tiene varias generaciones, ¿sí? Es muy diferente, o es muy distinto el grupo aquel de muchachos entusiastas que traen una serie de ideas para desarrollar y que necesitan capital, ¿no? O sea, como que esas son pues, los campos naturales para hacer todo este tipo de circunstancias y les digo, o estamos en campos minados o bien son juguetes muy finos que hay que saberlos manejar, ¿no? Porque si no, pues los podemos estrellar. Son drones de alta precisión que si le damos un poquito de un lado, ya le dimos en la torre por el otro, ¿no? Pero también, Entonces, como tú dices, es bien importante reconocer la necesidad que tienen los negocios que no se adaptan a las prácticas convencionales y que requieren fórmulas modernas, fórmulas dinámicas que les permitan a los accionistas estas alternativas que nos dan a través de los acuerdos que pueden tomar como se les conoce también parasociales, ¿no? ¿Qué dirías tú de cuáles son los temas que más se someten a este tipo de acuerdos entre accionistas? muy bien. Yo creo que aquí ya podemos entrar a la materia. O sea, en principio podemos hablar de cuáles son los temas más comunes. Bueno, primero yo siempre pongo la forma de resolver conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar conviviendo, o sea, es una empresa viva, es una empresa activa. O sea, necesitamos formas de resolver conflictos. Después, el tiempo mínimo que debe de permanecer un socio. Nuevamente, como os decía al principio, hay empresas que ya están vivas, ¿sí? Hay empresas que lo que requiere el socio es un capital fresco, ¿sí? Y lo que requiere el capital socio es que el socio permanezca unos 5 años más. Bueno, pues entonces hay que ver ese tema de la permanencia, ¿no? La política de distribución de utilidades, ¿no? Política, no meternos con derecho de voto, política. ¿Cuáles son las políticas para, para distribución de dividendos? Otra muy importante es cómo resolver las situaciones de bloqueo, ¿sí? En ocasiones se arman grupos y al final pues queda el 50% del capital con un voto y queda el otro 50% con otro voto. ¿Y a quién están perjudicando? Pues a la propia sociedad y al propio negocio. Entonces, tener cláusulas de destrave es muy importante, ¿no? O sea, preverlas desde el principio, ¿no? También otro tema importante alrededor de... Perdón, José Antonio, esas cláusulas son para romper esos empates que puede haber. Exacto. ¿Y Sí, esas, tú sugieres que vayan en un acuerdo entre accionistas o directamente en los estatutos? como les decía hace rato, hay que ver dónde andamos en el campo minado. En particular, este tipo de circunstancias, aunque son oponibles entre los socios nada más, yo creo que vale la pena que estén en los dos lados, ¿sí? Tanto en el convenio de socios como en los estatutos sociales, ¿sí? Entonces Okay. también, ya si los metemos en los estatutos sociales, nuevamente hay que tener cuidado. Son los mismos socios que son los accionistas del día De la ¿cómo se llama? Del Constitución. bloqueo. Son Okay. los mismos del día del bloqueo. Aquellos que firmaron el convenio de socios son diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque si no, nuevamente, son juguetes muy finos. Y si no lo sabemos manejar, ¿sí? Además, muy importante para nuestra función como fedatarios cuando constituimos la sociedad, pues saber si es legal o no el clausulado que se nos propone en unos estatutos que nos llevan o sea, que armó el cliente y sus asesores, ¿no? Ahí es donde nuestro rol como fedatarios, pues tenemos que saber si son válidos o no esos acuerdos, o sea, si es permisible tenerlos dentro de los estatutos sociales o no. Sí. Voy a prender la luz porque creo que en poco ya no me van a ver. Bueno, sí, o sea, volvemos al tema. O sea, ya decimos que son juguetes muy finos, ¿no?
pero también son juguetes muy finos que requieren un lugar muy especial en el juguetero, ¿no? El juguetero, este juguete tiene que estar en el juguetero de los estatutos sociales. Este juguete tiene que estar también en el convenio de socios. O este juguete que está empezando, que ya lleva, que está en una sociedad que ya lleva vida, que ya tiene operación, que es una sociedad en marcha, ¿cómo lo vamos a poner, no? Entonces sí es muy importante ir viendo de qué estamos hablando. No todo el convenio de socios vale la pena meterlo, a veces sí, a veces no. ¿Vale la pena formalizar el convenio de socios? ¿Para qué? ¿No? En fin, como que tenemos que ir viendo cuál es la realidad de la circunstancia o del negocio que se nos está presentando, ¿no? Otro tema es... Perdón, además que la sociedad evidentemente va cambiando, el ingreso de nuevos accionistas, nuevas oportunidades comerciales, nuevas inversiones, y eso hace que en un momento dado los estatutos no permitas o no se permita estas modificaciones o reformas a los estatutos y sea mucho más fácil llegar a un pacto entre accionistas. Eso es importante. Sí, claro, y evitar las contradicciones, ¿no? O sea, porque aquí hay sutilezas, ¿no? O sea, hay contradicción entre lo que dicen los estatutos y el convenio de socios. ¿A quién aplica el convenio de socios? ¿A quién aplican los estatutos? O bien, hay omisión, es decir, se omitió algo en el convenio de socios que está en los estatutos, o viceversa. Entonces, son los conflictos que muchas veces se dan, ¿no? Nuevamente, tenemos que ir viendo dónde vamos colocando las piezas, ¿no? Otro tema alrededor de los convenios de socios, pues son las cláusulas de limitación de transmisiones, ¿no? De acciones. Igual, no son novedades en el derecho mexicano desde el 2005, ¿sí? Ya existían. Pues en inglés es el drag along y el tag along. El drag along es el derecho de arrastre, y vamos a platicar de él, y el tag along es el derecho de acompañamiento, ¿no? Nuevamente, esto aquí, el ejercicio de estos derechos ante quién es oponible, pues ante quienes los celebraron, no ante la sociedad. La sociedad no controla sus acciones, ¿no? Entonces, bueno, el derecho de arrastre, el tag along, esta es una cláusula o un grupo de cláusulas que precisamente establece el socio mayoritario o el inversionista. ¿Y que aplica cuándo? Cuando ese socio mayoritario o ese inversionista recibe una oferta de un tercero para comprar todas las acciones de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pudiera ocurrir si no tenemos una cláusula de derecho de arrastre? ¿Sí? Pues que el socio problema que tiene una acción dice no vendo, ¿sí? Si no tenemos este tipo de convenios, pues no vendo. O bueno, ¿cuánto te dan por la sociedad? Voy a decir 100 pesos, ¿no? Bueno, mi acción vale 120 pesos, ¿no? Nos podemos enfrentar a ese tipo de circunstancias. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Se establece en el convenio de socios la cláusula de derecho de arrastre. ¿Esto qué significa? Que si viene un tercero a comprar toda la sociedad, todas las acciones de la sociedad, los minoritarios, o más bien el mayoritario, tiene el derecho de arrastrarlos, eso es drag, arrastrar, ¿sí? Para que vendan junto con él y en las mismas condiciones. Evitando con ello la dictadura de las minorías, ¿no, José Antonio? Sí, exactamente. O sea, no es una dictadura de minorías. ¿Por qué? Porque al inversionista no le interesa, pero o sea, los fondos, básicamente, les interesa hacer negocios, les interesa utilidades, pues en cierto plazo, ¿no? Y no luego tener problemas, ¿no? Porque viene alguien que, oye, este negocio está muy bien, te lo compro, ¿no? Pues fíjate que vale esto porque son los flujos que yo esperaba, etcétera, etcétera. Pero fíjate que yo nada más tengo, bueno, hay 3 socios ahí latosos que tiene cada uno una acción y esos no quieren vender, te los dejo como socios. Muchas gracias. Claro. Entonces ese es el derecho de arrastre. Y luego hay otro que se llama el derecho de acompañamiento, que es el tag along. El tag es pegarse, ¿no? O sea, me pego,
¿no? Y este es el derecho de las minorías, ¿no? Entonces, cuando viene alguien y quiere comprar solo la parte mayoritaria del capital, los minoritarios en ejercicio del tag along pueden decir, muy bien, también nosotros queremos vender. Entonces, la oferta del tercero pues se va a distribuir proporcionalmente entre todos los accionistas. Y de esa manera, pues los minoritarios pues tienen una protección, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de reglas también son importantes, ¿no? Otra regla, otro grupo de reglas importantes en un convenio de este tipo es el manejo de los elementos de propiedad industrial, de propiedad intelectual, ¿no? Ahorita estoy viendo una sociedad que pues, uno de los activos más importantes es el nombre, ¿sí? Es la marca, y la marca forma parte del nombre. Entonces, bueno, cómo en una venta se va a valorar esa marca, porque es una marca que se ha forjado, tiene un prestigio, tiene muchos elementos que la hacen un intangible atractivo, ¿no? ¿O qué pasa con, vamos a hablar un startup que sea desarrolla software, ¿no? ¿Cómo se van a, en el momento de salir de la empresa, cómo se van a distribuir esos derechos, ¿no? O sea, ¿cómo se va a disponer de ellos? Entonces, bueno, pues también establecerlo, ¿no? Cláusulas de no competencia. Muy bien. Tenemos el negocio y un socio que quiere salir. No estamos yendo en el supuesto de un dragalón ni de un tagalón. Tenemos otras reglas que es que le ofrezca primero las acciones en venta a los accionistas, pues y cuáles son las condiciones, en fin. Y se sale y pone otro negocio igual, ¿no? Bueno, no podemos limitar el derecho del ejercicio de las actividades lícitas, ¿no? Pero pues si me estás provocando un perjuicio, pues en ocasiones hay que poner cláusulas de multa, ¿no? O sea, que no competir también por cuánto tiempo, 5 años, 10 años, 2 años. Hay mercados o hay actividades pues que en 2 años se vuelven obsoletos, ¿no? Entonces, bueno, pues que no compites en 3 años, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que la regla sea tal, no reitero. Aquí estamos yo creo, bueno, en toda mi práctica profesional siempre he sostenido que la figura más versátil del derecho mexicano, el contrato más versátil, pues es el fideicomiso. Igual que el fideicomiso, estos convenios pues, son muy versátiles, ¿no? Claro, no tenemos un fiduciario, no tenemos una serie de contrapesos que pudiéramos, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los elementos más importantes que pudiéramos considerar en un convenio de socios. Tenemos otros, ¿no? Pero pues tenemos cerca de 15 minutos para hablar de los métodos alternativos de resolución de controversias. Entonces, bueno. Pero es donde vienen precisamente estos temas. Tú llevas un clausulado y luego viene el conflicto. No estoy de acuerdo, sí lo firmé, y ahí es donde entra la parte medular de los medios alternos de solución de controversias, ¿no? Y no nos quedemos con el arbitraje nada más. O sea, curiosamente el arbitraje pudiera ser la última solución, no es la primera y no es la única. Yo aquí quiero comentarles, a lo largo de este año, pues he participado en muchos arbitrajes y he participado en mediaciones internacionales y he participado en una cosa que se llama Dispute Boards, vamos a hablar de eso ahorita, y pues como que la pandemia, pues desde luego me tiene encerrado, me tiene ya siendo un experto en usar plataformas, Zoom, Meets, Cisco, de todas, pero todas, ¿no? Pero no se ha detenido, entonces a lo que voy es, estos métodos alternativos, pues en estos tiempos de pandemia, me tocó dar una plática y me llegó un meme que era el coyote, el coyote ¿De la Pantera Rosa? Del Correcaminos. Ah, ok. Entonces, ya ve que siempre se han estrellado por todos lados, ¿no? Entonces era el coyote y el coyote estaba leyendo un libro y decía cómo litigar sin tribunales, sin ir a tribunales, ¿no? Y pues la he usado en varias de mis pláticas de arbitraje. Cómo litigar, cómo resolver controversias sin ir a tribunales, pues a través de los métodos alternativos de solución de controversias. Entonces, atendiendo a la realidad que ponías, Carlos.
Entonces, no estoy de acuerdo. Ok, bueno, puede ser que no estás de acuerdo. Entonces, tenemos que ver cómo, o sea, tenemos que establecer en nuestro mismo convenio, pues, cuáles son los métodos que vamos a utilizar. No son excluyentes, ¿no? O sea, hablaba yo al principio de cláusulas escalonadas, ¿no? No son excluyentes. ¿Y cuál es la primera y más esencial forma de resolver una controversia? Negociando, ¿sí? Platicando, ¿sí? Que necesitan un negociador particular, bueno, pues traigan un negociador, pero negociando, ¿sí? Negociando, o sea, la negociación es la madre, o es el padre, o es la piedra de origen, o es la semilla de origen de todos los métodos alternativos de solución de controversias. La voluntariedad, ¿sí? Es la voluntad de las partes buscar a través de una negociación resolver el conflicto. Ese es uno, ¿sí? José Antonio, nada más para ubicar algunas cosas. Si bien es cierto, la negociación puedes traer un tercero, experto negociador que plantee la problemática en nombre de otro, ¿no es mejor entrar primero a una mediación? Es decir, que los mismos interesados, involucrados, traten de resolver su controversia. En caso de no poder llegar a ello, pues entonces yo sí pensaría que la participación de un negociador pueda ser muy importante, pero no dejar que un tercero llegue a motivar con ofertas, con posiciones y limitar a que los propios socios o accionistas o involucrados en el conflicto puedan solucionar su controversia. Bueno, aquí el tema da para mucho, ¿sí? Puede ser una forma, mira, aquí el gran tema, todos estos métodos, hay un profesor de Harvard que en los 90 decía, estamos ante el tribunal de puertas múltiples, ¿no? Según el conflicto que tenga y el efecto que estoy buscando, es por la puerta que voy a entrar. Como bien dices, quiero meter un tercero que influya en la negociación y demás, bueno, pues vámonos a la negociación y no nos metamos a la mediación, ¿sí? O quiero hacerlo al revés, bueno, ya es circunstancial de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Después, podemos tener otro método, la mediación. Y aquí tenemos que ver varias cosas, ¿no? O sea, la mediación, ¿cuál mediación? Una mediación al estilo de la del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que va a acabar pues, con un convenio que tiene fuerza de sentencia. Eso es lo que quieren las partes. Bueno, puede ser, ¿no? Una mediación al estilo internacional que es mucho más flexible y que normalmente se cumple, bueno, también la que se convierte en sentencia se cumple, pero el otro se cumple por voluntad de las partes, pues tenemos también esa puerta, ¿no? Tenemos otra puerta que se llama la evaluación del caso, ¿no? O sea, traemos a un tercero que no va a hacer ofertas, va a hacer una evaluación de lo que hay y va a medir los riesgos que hay si nos vamos a pelear o no. Es otra puerta de este tribunal de puertas múltiples, ¿no? Podemos tener otra puerta más. Si es un negocio muy complejo, podemos tener un dispute board. ¿Esto qué es? El dispute board nace como figura en los contratos de construcción. En los contratos de construcción, por todos los involucrados en los negocios, en una construcción, y por todas las partes y los tiempos y demás, pues vale la pena tener un organismo, un órgano, que cuando haya un reclamo, cuando haya una potencial controversia, un posible conflicto, lo resuelva, ¿sí? Y si lo resuelve, pues olvidémonos de la negociación, olvidémonos de la mediación, olvidémonos de la evaluación del caso, olvidémonos de la evaluación del riesgo, ¿sí? Y todavía no les estoy hablando de arbitraje, ¿no? Entonces, no nos limitemos, o sea, reitero, como hombres de negocio, como asesores de hombres de negocios, tenemos que aprenderle mucho a los hombres de negocios. Y dentro de lo que ellos tienen es su optimismo y sus opciones, buscar opciones de cómo sí. Nosotros, como abogados del siglo XXI, tenemos ese compromiso. Sí, tenemos un marco jurídico,
Pero si nos estamos metiendo a jugar con estos juguetes delicados, les dije, de estos juguetes finos y de alta precisión, tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no? O sea, no podemos ir a una mediación como abogados de parte, ¿no? No podemos ir a una mediación con la mentalidad de litigante. No podemos ir a una mediación con la mentalidad de abogado en arbitraje. Tenemos que saber cómo aprovechar la mediación. Sí, no estoy hablando de ninguna cuestión ilícita. Necesitamos tener las herramientas, ¿no? O sea, en los cursos normalmente de mediación nacionales e internacionales, como que la preocupación es preparar al mediador y donde preparamos a los abogados, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a romper el paradigma, ¿no? O sea, la mediación funciona, sí funciona. La mediación de la Ciudad de México, yo conozco la internacional y la de la Ciudad de México, y puedo decir también, ¿funciona la de la Ciudad de México? Claro que funciona, pero funcionaría mejor tanto esta como la internacional, si preparamos abogados en mediación. No les vamos a enseñar códigos, ¿no? Les vamos a enseñar técnicas, les vamos a dar herramientas, ¿no? Porque pues, imaginémonos que para ir a una mediación, pues llega el hombre de negocios con el abogado y le dice, oye, y si nos vamos a una mediación, ¿cómo la ves, abogado? Pues yo le diría al cliente, pues mira, para irnos a una mediación, y bueno, y luego te dice, oye, ¿y si tenemos un mediador gringo? Y le digo, mira, pues yo soy mediador gringo, ¿sí? O sea, estoy reconocido, en fin, ¿no? Y le digo, pero el tema no es el mediador. El tema es, por favor, si estás pensando en una mediación, cosa que me fascina, ¿sí? Piensa tres opciones que pudieras poner en la mesa para que, estoy hablando de cuestiones mercantiles, ¿no? Que pudieras tener en la mesa para ofrecer. Y piensa tres opciones que si nos vamos al arbitraje o litigio, la otra parte puede ganar. ¿Qué pasa con ese abogado? ¿Qué pasa con ese cliente? Si el abogado carece de técnicas pues, de técnicas de negociación, otra vez la madre de todos los métodos, pues va a perder al cliente. Porque a la mediación, yo le digo a los clientes, a la mediación no vamos a ver qué ganamos, no es hacer puntos petitorios, sino es vamos a ver qué ofrecemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el gran paradigma, ¿no? Entonces, luego tenemos otro método, que es una mediación que termina con un laudo, y esa se llama mid-art, pues mediación y arbitraje. Ahora, volviendo a la mediación, tenemos el día de hoy a nivel internacional una convención que es la Convención de Singapur para darle reconocimiento a los convenios de transacción derivados de las mediaciones internacionales. México no es parte de ese convenio. Sin embargo, las reglas de las convenciones, no son reglas, las guías de mediación internacional, pues lo traen ya, ¿no? Entonces también, otra vez, ¿qué quiero? Quiero un convenio que sea ejecutable de acuerdo a efectos de una sentencia mexicana, o quiero un convenio, como tengo socios en el extranjero, quiero un convenio al estilo de la Convención de Singapur. Entonces, bueno, otra vez, son juguetes muy delicados, ¿no? Y no hemos tocado el arbitraje, ¿no? Oye, José Antonio, pero regresando a lo que nos estabas explicando sobre la cláusula escalonada. O sea, ¿cómo iban los escalones? Nos quedamos con el primero, que era la negociación, y vendría después. Bueno, reitero, no hay un traje, o sea, todos son trajes a la medida, ¿no? No es eso de que algunos calcetines, no, son para todas son para todas las tallas, ¿no? Aquí no son para todas las tallas, ¿no? Porque luego puedes poner cuestiones paralelas, que es más complicado. Pero bueno, una de escalón directo puede ser, en caso de controversia, cada una de las partes designará a uno de los funcionarios de más alto rango de la empresa con posibilidades con posibilidades de decisión para que entre los dos lleguen una solución, ¿no? Y en el entendido que ninguno de los dos deberá ser
Entonces, persona que esté involucrada en el conflicto. Ok, primer escalón. Tienen 20 días para resolver. Ok, puede ser. Luego, si no se ponen de acuerdo, una mediación. Nuevamente, ¿de qué estilo? ¿Sí? Si pongo una mediación que se tenga que resolver en 10 días o en 15 días, pues como que ya me estoy saliendo del esquema de una mediación, al esquema de la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Puedo meter también, según el tipo de contrato, puedo meter el tema de un perito experto. Esto ocurre sobre todo en temas de energía, ¿no? Entonces, en temas de conflicto, meto un perito experto. Y después meto el arbitraje, ¿no? Que el arbitraje todavía tiene escalones, ¿no? Entonces, nos quedan 5 minutos. Entonces, como pueden ver, aquí hay muchas escaleras y muchos escalones. Vamos a hablar un poco del arbitraje, ¿no? Como pueden ver, el arbitraje, pues es un escalón más, ¿no? Y ese arbitraje y ese escalón tiene sus subescalones. No nos podemos quedar con lo que está en el Código de Comercio respecto al arbitraje. Tenemos que abrir nuestro panorama, ¿no? O sea, nuevamente, como asesores de negocios, recomendar una cláusula arbitral, pues es una responsabilidad muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues hay instituciones que tienen una cosa que se llama árbitro de emergencia, hay instituciones que tienen arbitraje expedito y el arbitraje normal, ¿no? Entonces, bueno, a través del arbitraje expedito, pues en 6 meses podemos resolver una controversia, o en 3 meses podemos resolverlo. A través del árbitro de emergencia, que es antes de que se forme el tribunal arbitral, pues en 1 o 2 semanas podemos tener una solución, que esa va a estar sujeta después a lo que diga el tribunal arbitral, ¿no? Pero tenemos elementos, ¿verdad? El tema es, no nos podemos quedar. Está bien conocer lo que está el Código de Comercio, ¿no? Pero el Código de Comercio es un escalón del arbitraje. Puede ser el escalón más importante, puede ser que sí, pero es un escalón. Y de ese derivan otros, ¿no? Entonces, bueno, el tema de resolución de controversias da para mucho. Podríamos hacer una plática de árbitro de emergencia, otra plática de arbitraje expedito y hacer varias de arbitraje, yo le llamo tradicional, ¿no? Oye, José Antonio, perdón la interrupción. Carlos, ¿qué te parece si comprometemos a nuestro invitado de una vez para la siguiente sesión? Porque arbitraje, como que ya no nos dio tiempo de entrar mucho. Sin duda, doctor, querido amigo, ¿estarás disponible para seguirnos acompañando? ¿Cuándo es esto? 11 de mayo. Permítame. Aquí es una de las características de lo planteamos, mi querido Antonio, controversias, pero sí es la flexibilidad, ¿no? No, adelante. Déjame ver, creo que sí. Sí, hay temas muy profundos y extensos del arbitraje, Sí, claro, los medios de solución de controversias. Yo creo que es muy importante cómo lo correlacionas con la correduría pública. En fin, los abogados tienen que ser disruptivos en el proceder. Hay muchas cosas que todavía para plática tenemos mucho tiempo más. Sí, es correcto. O sea, falta el engarce entre la correduría y el arbitraje. El ser árbitro no implica que la ley me lo permita, ¿no? Porque recordemos que el código permite recusar un árbitro por falta de conocimientos, ¿no? No es por exceso de diplomas, ¿no? Sino por falta de conocimiento. Y ahí está el reto y el compromiso de la correduría pública. Se está perdiendo la correduría pública de un campo fertilísimo, ¿sí? O sea, la empresa mediana, la empresa pequeña, tanto nacional como internacional, la tenemos abandonada. O sea, sí, están las instituciones arbitrales que pues tienen su mercado, ¿no? Y el mercado nacional y el mercado de este tipo que estamos platicando, de las startups otra vez, de las empresas familiares, en fin, ¿quién lo atiende? Sí, las instituciones internacionales. Pues mi querido doctor, yo creo que agendamos fecha y seguimos con este tema. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y en fin, estamos muy agradecidos como Colegio de Corredores Públicos y el tenerte a ti como colega, corredor público número 51. Te agradecemos mucho, mi querido José Antonio. Adelante, Cris.
Los esperamos entonces, José Antonio, para el próximo 11 de mayo claro. a las 6 de la tarde en este mismo canal. Y vamos a comenzar con ese tema que tú has tratado ahorita, cómo estamos participando los corredores públicos en el campo del arbitraje. Queremos que nos motives, José Antonio. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como les dije, muy distinguido. Y estoy a sus órdenes y nos vemos el día 11 de mayo por aquí, a la misma hora y en el mismo canal. Por aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, bravo. Buenas noches. Muy bien, gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.